La paz de Dios reine entre todos. Copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dará a sus elegidos cuando Él mismo sea su grande y eterna recompensa. Y repetía sin cesar las palabras de amor que había abrasado mi corazón. Celina se había convertido en la confidente íntima de mis pensamientos. Desde la noche de Navidad ya podíamos comprendernos. La diferencia de edad ya no existía, pues yo había crecido en estatura y sobre todo en gracia. Anteriormente a esta época yo me quejaba con frecuencia de no conocer los secretos de Celina. Ella me decía que yo era demasiado pequeña y que tendría que crecer la altura de un tamborete para que pudiese tener confianza en mí. A mí me gustaba subir en aquel precioso tamborete cuando estaba junto a ella y le decía que me hablase íntimamente, pero esa treta era inútil. La distancia nos seguía separando. Jesús, que quería hacernos progresar juntas, formó en nuestros corazones un lazo más fuerte que los de la sangre. Nos hizo hermanas de alma. Se hicieron realidad en nosotras las palabras del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la esposa dice al esposo: «A zaga de tu huella, las jóvenes discurren el camino, al toque de centella, adobado de vino, emisión de bálsamo divino». Sí, seguíamos ligeras las huellas de Jesús. Las centellas de amor que Él sembraba en manos llenas a nuestras almas y el vino fuerte y delicioso que nos daba a beber, hacía desaparecer de nuestras vistas las cosas más pasajeras. Y de nuestros labios brotaban emisiones de amor que Él nos inspiraba. Qué dulce eran las conversaciones que teníamos todas las noches en el mirador. Con la mirada hundida en la lejanía, contemplábamos la blanca luna que se elevaba lentamente por detrás de los altos árboles y los reflejos plateados que derramaban sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que tintilaban en el azul profundo y el soplo ligero de la brisa nocturna que hacía flotar las nubes de nieve. Y todo elevaba nuestras almas hacia el cielo, hacia ese hermoso cielo del que no contemplábamos todavía más que el limpio reverso. No sé si me equivoco, pero creo que la expansión de nuestras almas se parecía a la de Santa Mónica y su hijo, cuando en el puerto de Ostia caían los dos sumisos, en éxtasis, a la vista de las maravillas del Creador, tenuamente elevado bajo las sombras y figuras. De esta manera se dignaba manifestarse a nuestras almas. Pero qué fino y transparente era el velo que ocultaba a Jesús de nuestras almas. No había lugar para la duda, ya no era necesario la fe ni la esperanza. El amor nos hacía encontrar en la tierra al que buscábamos. Al encontrarlo solo nos pesó, para que en adelante nadie pudiera despreciarnos. Gracias tan grandes no podían quedar sin frutos, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se nos hizo dulce y natural. Al principio mi rostro delataba muchas veces el combate, pero poco a poco esa impresión fue desapareciendo y la renuncia se me hizo fácil, incluso desde el primer momento. Ya lo decía Jesús: al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Por una gracia acogida con fidelidad, me otorgaba cantidad más de ellas. Se entregaba a mí en la Sagrada Comunión con mucha más frecuencia de la que yo hubiera atrevido a esperar. Yo tenía como norma de conducta comulgar todas las veces que el confesor me lo permitiera, sin fallar una sola, pero dejándole a él determinar cuántas, sin pedírselo nunca yo. En esa época no tenía la audacia que ahora tengo. De haberla tenido, hubiera actuado de distinta manera, pues estoy convencida de que un alma debe decir a su confesor el deseo que siente de recibir a su Dios. Él no baja del cielo un día u otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Y Jesús, que veía el deseo y la rectitud de mi corazón,
permitió que mi confesor me dijese que durante el mes de mayo comulgase 4 veces por semana, y cuando pasó ese hermoso mes, añadió una quinta más, cada vez que cayese alguna fiesta. Al salir del confesionario, brotaron de mis ojos lágrimas muy dulces. Me parecía como si Jesús mismo quisiera entregarse a mí, pues echaba muy poco tiempo para confesarme y nunca decía ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. El camino por el que iba era tan recto y luminoso que no necesitaba más guía que a él. Comparaba a los directores a espejos fieles que reflejaban a Jesús en las almas, y decía que en mi caso Dios no se servía de intermediarios, sino que actuaba directamente Él. Como un jardinero rodea los cuidados a una fruta que quiere que madure antes de tiempo, nunca es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarla en una mesa ricamente servida. Comparecida interior, prodigaba Jesús su gracia a su florecita. Él, que en los días de su vida mortal exclamó en un transporte de alegría: «Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los más pequeños. Quería hacer resplandecer en mí su misericordia, porque yo era débil y pequeña. Se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor». Si los sabios que se han pasado la vida estudiando hubieran venido a preguntarme, seguro se hubieran quedado asombrados al ver a una niña de 14 años comprender los secretos de la perfección. Unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirle a ellos, porque para poseerlo es necesario ser pobre de espíritu. Como dice San Juan de la Cruz en su canto: «Si otra luz me guía, sino la que el corazón ardía, aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía». Ese era el Carmelo, pero antes de sentarme a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. Pero la llama divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar por entre las llamas, lo habría hecho por ser fiel a Jesús. Solo encontré un alma que me animase en mi vocación, la de mi Madre bendita. Mi corazón encontró en el suyo un eco fiel, y sin ella yo no habría llegado en modo alguno a la ribera bendita que le había acogido a ella 5 años antes en su suelo impregnado de rocío celestial. Sí, hacía 5 años que yo estaba separada de ti, Madre querida, y creía que te había perdido, pero en el momento de la prueba fue tu mano la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese consuelo, pues las visitas al locutorio del Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mis deseos de entrar sin verme rechazada. María pensaba que era demasiado joven y hacía todo lo posible por impedirme entrar. Y tú misma, Madre, para probarme, tratabas a veces de moderar mi entusiasmo. En fin, que si no hubiese tenido verdadera vocación, me hubiera vuelto atrás desde el primer momento, pues en cuanto empecé a responder a la llamada de Jesús, me encontré con obstáculos. No quise hablarle a Celina de mis deseos de entrar tan joven en el Carmelo, y eso me hacía sufrir aún más, pues me resultaba muy difícil ocultarle nada. Pero este sufrimiento no duró mucho, pues muy pronto mi hermanita querida se enteró de mi determinación, y lejos de intentar disuadirme, aceptó con valor admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para entender cuán grande era ese sacrificio había que saber hasta qué punto estábamos unidas. Una misma alma, por así decirlo, nos hacía vivir. Desde hacía algunos meses disfrutábamos juntas de la vida más dulce que unas jóvenes puedan soñar. Todo alrededor de nosotras respondía a nuestros gustos. Nos daban la mayor libertad. En una palabra, yo solía decir que nuestras vidas era en la tierra el ideal de la felicidad, pero apenas si habíamos tenido tiempo de saborear este ideal de felicidad cuando tuvimos que renunciar libremente a él, y mi querida Celina no se rebeló ni por un instante. Sin embargo, Jesús no la llamaba a ella la primera, por lo que podría haberse quejado. Al tener la misma vocación que yo, le tocaba a ella partir antes. Pero así, como en tiempo de mártires, los que quedaban en la cárcel daban gozosos besos de paz a sus hermanos
que partían primero para combatir en la arena y se consolaba pensando que tal vez a ellos se les reservaba para combates todavía mayores, igual Celina dejó alejarse a su Teresa y se quedó sola para el glorioso y sangriento combate al que Jesús le tenía destinado como privilegiada de su amor. Celina, pues, se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos, y tomó en ello tanta parte como si se hubiera tratado de su propia vocación. De parte de ella no tenía yo que temer ninguna oposición. Para hacer mi gran confidencia escogí el día de Pentecostés. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que intercedieran por mí y que me inspirara las palabras que tenía que decir. ¿No era ellos, en efecto, quienes tenía que ayudar a aquella niña tímida que Dios tenía destinada a ser apóstol de apóstoles por medio de oración y sacrificio? Hasta por la tarde, al volver de víspera, no encontré la ocasión de hablar a mi papaíto querido. Había ido a sentarse al borde del aljibe y desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol, cuyos rayos habían perdido ya su ardor, doraba las copas de los altos árboles en los que los pajarillos cantaban alegres su oración de la tarde. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celestial. Sentí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado, con los ojos bañados ya en lágrimas. Me miró con ternura y cogiendo mi cabeza la apoyó en su corazón diciéndome: «¿Qué te pasa, reinecita? Cuéntamelo». Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, echó a andar lentamente, manteniendo mi cabeza apoyada en su corazón. Le confié entre lágrimas mi deseo de entrar en el Carmelo, y entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías. Pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación, conformándose simplemente con hacerme notar que yo era todavía muy joven para tomar una decisión tan grave. Pero yo defendí también mi causa, que papá, con su modo de ser sencillo y recto, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios. Y con su fe profunda, me dijo que Dios le hacía un gran honor al pedirle así a sus hijas. Seguimos paseando un largo rato. Mi corazón, confortado por la bondad con que mi incomparable padre había acogido mis confidencias, se volcó dulcemente en el suyo. Papá parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio consumado. Me habló como un santo y querría acordarme de su palabra para transmitirlas aquí, pero solo conservo de ellas un recuerdo demasiado profundo para poderlo expresar. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi querido rey realizó sin saberlo. Acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecillas blancas, parecidas a azucenas en miniatura, y tomando una de aquellas flores me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, me parecía estar escuchando mi propia historia. Tan semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecita y con Teresita. Recibí aquellas florecillas como una reliquia y observé que al querer cogerlas, papá había arrancado todas sus raíces sin cogerlas, como si estuviesen destinadas a seguir viviendo en otra tierra más fértil que el abono musgo en el que había transcurrido sus primeras alboradas. Era exactamente lo mismo que papá acababa de hacer conmigo momentos antes al permitir subir la montaña del Carmelo y abandonar el dulce valle y testigo de mis primeros pasos por la vida. Puse mi florecita blanca en mi imitación, en el capítulo titulado El amor a Jesús sobre todas las cosas, y todavía sigue allí, solo que el tallo se ha roto muy cerca de la raíz, como si Dios quisiera decirme con eso que pronto romperá los lazos de su florecita y que no la dejará marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá, pensé que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo, pero muy dolorosos contratiempos debía aún someter a prueba mi vocación. Cuando comuniqué a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblar. Él me prodigó todas las muestras posibles de ternura, pero no me dio permiso para irme.
Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los 17 años. Era contrario a toda prudencia humana, decía, dejar entrar en el Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de Carmelita a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un grave daño a la religión permitida que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera. Hasta llegó a decir que para decirle a dejarme partir haría falta un milagro. Vi claramente que todos los razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumiso en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que solo ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no quería pensar ya en mi vocación, pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo inclinó mucho en mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso que duró 3 días. Nunca como durante aquella prueba comprendí de bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José, mientras buscaban al divino niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquinfe, abandonado sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Lo sé, Jesús estaba allí, dormido en una barquilla, pero la noche era tan negra que me era imposible verle, ni una luz que me iluminase, ni siquiera un relámpago que viniese a ofuscar la sombría nube. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos, pero, al menos, si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver un poco a Jesús. Pero la noche profunda del alma, y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo, como si Dios me hubiese abandonado. La naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos 3 días, el sol no quiso brillar ni un solo de sus rayos, y la lluvia cayó a torrentes. He observado que en todas las ocasiones importantes de mi vida, la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma. En los días de lágrimas el cielo lloraba conmigo, y en los días alegres el sol enviaba con profusión sus alegres rayos, y ni una sola nube oscurecía el cielo azul. Y por fin al 4.º día, que resultó ser un sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. Cuál no fue mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo de hacerlo. Empezó dirigiéndome tiernos reproches por dar la impresión de tenerle miedo, y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que él solo quería pedir a Dios que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido. Mi tío no era el mismo. Sin hacer el menor alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecita que Dios quería cortar y que él no seguiría oponiéndose más a ello. Esta respuesta definitiva era realmente digna de él. Por 3.ª vez, este cristiano viejo permitía que una de sus hijas adoptivas de su corazón fuese a sepultarse lejos del mundo. La paz de Dios reina entre todos.